El tercer vídeo de la primera parte de esta lección vamos a dedicarlo al estudio de los textos de las pirámides. Mientras que el interior de las pirámides de los reyes de la tercera dinastía, de la cuarta dinastía y de casi toda la quinta dinastía es anepígrafo, es decir, carece por completo de textos, las cámaras y los corredores de las pirámides del último rey de la quinta dinastía, Unis, de los reyes de la sexta dinastía, Teti, Pepi I, Merenre y Pepi II, y de algunas de sus esposas, y del rey de la octava dinastía ya en el primer periodo intermedio, Ibi, se llenan de textos funerarios que conocemos con el nombre de textos de las pirámides. Se trata del corpus de textos religiosos y funerarios más antiguo de la historia de la humanidad. Las pirámides con textos datan aproximadamente entre 2375, que es el año de inicio del reinado del rey Unis, último de la quinta dinastía, hasta 2150 a.C. aproximadamente, que es cuando reinó el rey Ibi, ya en el primer periodo intermedio. En este plano podéis ver la localización de las pirámides con textos, que se encuentran todas ellas en Saqqara. Las pirámides con textos han sido marcadas en color rojo en este plano. El plano está orientado con el norte a la derecha y el sur a la izquierda. La pirámide con textos más antigua es la pirámide de Unis, que se encuentra al sur del complejo de Djeser, aquí representado en color verde. La segunda pirámide, la de Teti, que corresponde al primer rey de la sexta dinastía, la encontramos al noreste del mismo complejo de Djeser. Las pirámides de Pepi I, Merenre y Pepi II, en cambio, se encuentran al sur y al suroeste del primer grupo. Finalmente, la pirámide de Ibi se encuentra algo al este de la pirámide de Pepi II. Las pirámides de las reinas, cuando las hay, se encuentran dentro del complejo piramidal de sus esposos. En esta fotografía podéis ver la pirámide de Unis, cuyo estado de conservación es algo precario. Y podéis ver también el templo funerario adosado a la pirámide, que se encuentra en la parte izquierda de la fotografía. En este dibujo podéis ver la reconstrucción del complejo funerario, del complejo piramidal de Pepi I, con la pirámide del propio rey, que es la más grande, su pequeña pirámide satélite y las pirámides de sus esposas. De los complejos piramidales y de los distintos elementos que los componen hablaréis en la segunda parte de esta lección. En esta primera parte vamos a interesarnos por la subestructura de las pirámides con textos, es decir, por las cámaras y los corredores que constituyen su interior. Lo ejemplificaremos con la pirámide de Unis. Todas las pirámides con textos presentan el mismo esquema en su subestructura. Es un esquema en forma de T invertida, como podéis ver en el plano a la izquierda de esta diapositiva. El trazo vertical de la T corresponde al vestíbulo y a los corredores horizontal y ascendente. En este plano se ha marcado con la A específicamente el vestíbulo. Al sur del vestíbulo tenemos el corredor horizontal, en el cual se encuentran los tres grandes bloques de granito, los tres rastrillos, que servían para bloquear el acceso al interior de la pirámide. Al norte de la letra A tenemos el corredor ascendente, el que llevaba hasta la salida de la pirámide, visto en términos del rey que resucita, que se encontraba en la cara norte de la misma. Con la letra C tenemos una cámara con nichos, con la letra D tenemos la antecámara, y con la letra E tenemos la cámara funeraria en la cual se encuentra el sarcófago, marcado en este plano con la letra F. Como podéis ver, la mayor parte de los bloques que revisten estas cámaras y corredores son de piedra caliza. Los bloques que componen los rastrillos y la parte correspondiente del corredor horizontal son, sin embargo, de granito, que es una piedra mucho más dura. Y finalmente, la parte oeste de la cámara funeraria está revestida con bloques de alabastro. En las fotografías de esta diapositiva podemos ver la cámara funeraria de la pirámide, en este caso de Pepi I. En la fotografía de la izquierda, que está tomada mirando hacia el oeste, podemos ver el sarcófago y delante de él un bloque cuadrangular de piedra sobre el cual se colocaron los vasos canopos que contenían las vísceras del rey difunto. En la fotografía de la derecha, que está tomada mirando hacia el este, podemos ver el pequeño corredor que comunicaba la cámara funeraria con la antecámara. En las fotografías de esta otra diapositiva podemos ver a la izquierda el mismo sarcófago, visto esta vez desde la antecámara,
y en la fotografía de la derecha una parte del corredor horizontal. Como podéis ver, todas estas cámaras y corredores están profusamente decorados con textos de las pirámides. En esta otra diapositiva tenemos dos detalles de estos textos, correspondientes a la cámara funeraria de la pirámide de Pepi I. Observamos que los textos están dispuestos en columnas, y efectivamente la disposición en columnas es mayoritaria en las pirámides. Y observamos también que los signos están pintados de color verde. En otras pirámides pueden aparecer pintados asimismo de color verde, pueden no aparecer pintados en absoluto, o pueden aparecer pintados de color azul, como en el caso de la pirámide de Unis. Los textos se disponen y se leen tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Sabed ya desde ahora que los textos jeroglíficos se empiezan a leer por allí por donde miran los signos que representan seres vivos. En un texto, todos los seres vivos miran siempre en la misma dirección. Si miran hacia la derecha, el texto se lee de derecha a izquierda, como ocurre con la fotografía de la izquierda de esta diapositiva. Si miran hacia la izquierda, el texto se lee de izquierda a derecha, como ocurre con la fotografía de la derecha. Conozcamos con más detalle los textos de las pirámides y empecemos por la cuestión de su antigüedad, puesto que la fecha de documentación, es decir, el momento en que los textos son esculpidos en las cámaras y en los corredores de las pirámides, no tiene por qué coincidir con la fecha de creación de los textos. Sabemos, en efecto, que muchos pasajes fueron compuestos a finales del Reino Antiguo, en el momento en que los textos estaban siendo esculpidos en las pirámides. Pero otros fueron compuestos a principios del Reino Antiguo, durante la tercera y la cuarta dinastía, o incluso antes, durante la época tinita o en el predinástico. Lo sabemos por cuestiones de lengua, pero también por cuestiones de contenido. En efecto, en algunos textos se nos habla del entierro del rey en una mastaba, o bien de que el rey tiene que sacudirse el polvo para poder resucitar. Es evidente que semejantes textos fueron compuestos en un momento en que todavía no existían las pirámides, y en que los entierros se efectuaban en mastabas o bien directamente en el suelo. En cuanto a la transmisión de los textos, sabemos que se hizo mediante copias en papiro, de las cuales prácticamente no se ha conservado nada, por eso os he puesto este signo interrogante, pero que sabemos que estaban en la base de las recensiones esculpidas de los textos. Sea cual sea la procedencia y la antigüedad de los textos, todo el material ha sido armonizado por los compiladores heliopolitanos y puesto al servicio de las creencias solares. En cuanto a la función de los textos de las pirámides, podemos distinguir básicamente dos. Una función mágica, puesto que la palabra, oral y escrita, tiene un efecto realizativo, es decir, su pronunciación, o su puesta por escrito, asegura que lo que se dice se realice, se haga realidad. Y una función ritual, puesto que los textos de las pirámides son los textos que se recitaban con ocasión de los funerales del rey. Así lo evidencian las continuas referencias a ofrendas que deben ser presentadas, precisamente para asegurar que su contenido se verificara. Y por lo que se refiere al orden de lectura de los textos, tenemos dos teorías principales. La primera de ellas es la teoría ritualista, según la cual, puesto que los textos eran recitados en el momento del entierro del rey, el orden de lectura debe ser del exterior al interior, como quiera que este es el recorrido que efectuaba la procesión funeraria que llevaba el féretro del rey hasta el sarcófago. La segunda teoría es la teoría mitológica, enunciada mucho más recientemente, según la cual, puesto que los textos describen el viaje del difunto de la tierra al cielo, el orden de lectura debe ser del interior al exterior, puesto que este es el recorrido que hace el rey difunto para poder resucitar. En el dibujo que tenéis en la parte inferior de la diapositiva podéis ver justamente este último recorrido. Si atendemos ahora a la disposición y a la estructura de los textos de las pirámides, podemos decir que los textos se disponen mayormente en columnas verticales, como ya sabemos, esculpidas en las cámaras y corredores de las subestructuras de las pirámides. Aunque todas las pirámides echan mano del mismo corpus virtual de textos, no reproducen siempre las mismas fórmulas, y cuando reproducen fórmulas idénticas, no lo hacen siempre en los mismos lugares de la pirámide. Hay, pues, una notable variabilidad de pirámide en pirámide. Los textos se hallan estructurados en sucesivas fórmulas, algunas más breves, de unas pocas palabras, y otras más extensas, de varios centenares de palabras y dispuestas en varias columnas. Desde el punto de vista de los géneros, tenemos dos grandes tipos de fórmulas en los textos de las pirámides. Por un lado tenemos textos rituales,
que nos hablan, por ejemplo, de la presentación de una gran comida, pues los alimentos son la esencia de la vida y por tanto de los ritos de resurrección. O también de la ceremonia de la apertura de la boca, que se efectuaba sobre la momia o sobre una estatua del difunto para restaurar la capacidad del mismo de alimentarse. O la presentación de atuendos y de coronas regias. O el ritual de resurrección para asegurar que el espíritu del difunto pudiera abandonar el cuerpo muerto y la tierra y salir a reunirse con los dioses. O el ritual de la mañana, que reproduce las ceremonias con que el rey era despertado, vestido y alimentado en vida. Por otro lado, tenemos textos que llamamos personales y que permiten al difunto superar con éxito el trance de resurrección, sorteando los peligros que le acechan, y abandonar la tumba para ascender al cielo y unirse a los dioses. Entre estos textos destacan las fórmulas contra serpientes y otros seres dañinos. Finalmente, tenemos también toda una serie de alusiones mitológicas, por ejemplo, a momentos de la cosmogonía solar, como hemos tenido ocasión de ver en el primer vídeo, o a episodios del mito siríaco. Estas alusiones se hallan incluidas tanto en los textos rituales como en los personales. Conozcamos finalmente los principales temas de los textos de las pirámides. Son dos, y el primero de ellos es la transformación en Aj. En efecto, el ser humano está integrado por diversos elementos, de los cuales los más importantes son el cuerpo físico, el Ka o fuerza vital, es aquello que distingue, por ejemplo, un ente vivo de un ente muerto, y el Ba o esencia individual, que nosotros llamaríamos alma o personalidad. Al morir, el Ka se separa del cuerpo, pero para que el individuo pueda seguir existiendo en el más allá, es preciso que el Ka y el Ba se reúnan de nuevo. El ente resultante de esta unión es el espíritu Aj, o ente efectivo. Esto es lo que significa la palabra Aj. Si la unión no se verifica, el difunto no se transforma en un Aj y permanece muerto. Los textos cuya función es asegurar la transformación del difunto en Aj mediante su recitación o su inscripción en las tumbas, reciben en egipcio el nombre de Sahu, que significa literalmente hacedores de espíritus Aj. En la parte inferior de esta diapositiva podéis ver los símbolos con los que se representan estos distintos elementos del ser humano. A la izquierda podéis ver los dos brazos abiertos, recibiendo las ofrendas, que es el símbolo del Ka. En el centro podéis ver un Javirú, que es el símbolo del Ba, que a veces se representa con la cabeza, con la cara del difunto. Y a la derecha podéis ver el ibis crestado, que es el símbolo del espíritu Aj. El segundo gran tema de los textos de las pirámides es la ascensión del rey difunto al cielo. Después de ser colocado en el sarcófago de la pirámide, en efecto, el rey difunto empieza un proceso de regeneración y resurrección que supone un viaje desde la Duat o mundo inferior, donde se encuentra el sarcófago y que coincide con la cámara funeraria de la pirámide, hasta la Ajet u horizonte oriental del cielo, por donde surge el sol desde el mundo inferior, que coincide con la antecámara. La palabra Ajet está compuesta a partir del término Aj y significa, literalmente, lugar de conversión en espíritu Aj, o sea, en un espíritu regenerado y efectivo, resucitado. A partir de aquí, el viaje sigue por el corredor y el corredor ascendente de la pirámide, que conduce al difunto hasta las estrellas imperecederas, es decir, el conjunto de los espíritus Aj, que son, en este caso, los antepasados reales, los reyes que han precedido al difunto. Las estrellas imperecederas se hallan en el norte, y de ahí que el corredor ascendente esté situado siempre en la cara norte de las pirámides. Llegado al cielo, el rey difunto se halla en el dominio de su padre, Re, el dios Sol. En el dibujo de la derecha de la diapositiva podéis ver este recorrido que acabamos de describir. Las dos cámaras de la pirámide son llamadas Duat y Ajet, como sabemos, y como vemos por sus nombres escritos, en oblicuo, encima de los techos de las mismas. Los pájaros y las flechas indican la dirección de lectura y el orden de lectura de los textos, del oeste al este y del sur hacia el norte. Y ahora os invito a leer algunos pasajes que describen momentos del viaje del rey difunto hacia el cielo. El primero de ellos reza así: que se coloque para él, es decir, para el rey difunto, una escalera hacia el cielo, para que él pueda ascender a través de ella al cielo. Él ascenderá sobre el humo de la gran incensación. Este Unis volará como un pájaro, y se posará como un escarabajo.
volará como un pájaro y se posará como un escarabajo en el asiento vacío del barquero que está en tu barca, oh Re. Un segundo texto reza de esta manera: aquel que vuela ha volado. Pepi ha volado lejos de vosotros, oh seres humanos. Él no es para la tierra, Pepi es para el cielo. Este Pepi ha ascendido hacia el cielo como una garza. Este Pepi ha besado el cielo como un halcón. Este Pepi ha recorrido el cielo como Horus de la Ajet, es decir, como Horus del horizonte. Esta es una forma solarizada de Horus, como quiera que el horizonte es por donde surge el sol naciente. Un tercer texto dice lo siguiente: qué hermosa es la visión, qué agradable es la contemplación, dicen ellos, dicen los dioses, de la ascensión de este dios hacia el cielo, de la ascensión de Unis hacia el cielo. Sus Bau es el plural de Ba, están sobre él, su terror está junto a él, su poder mágico está en sus pies. Han ido hacia él los dioses y las almas de Pe, los dioses y las almas de Negen, los dioses que están en el cielo, los dioses que están en la tierra, para hacer soportes para Unis con sus brazos. Oh Unis, puedas tú ascender al cielo. Las almas de Negen y las almas de Pe son las almas de Hieracómpolis y las almas de Buto, es decir, las almas de las capitales simbólicas del Alto Egipto y el Bajo Egipto respectivamente. Se trata en realidad de los antepasados míticos del rey, en tanto que rey del Alto y del Bajo Egipto. A veces el proceso de ascensión se produce en medio de cataclismos naturales, como en este pasaje. Las aguas de la vida que están en el cielo han venido, las aguas de la vida que están en la tierra han venido. El cielo arde por ti, la tierra tiembla por ti, antes del nacimiento del Dios. Las dos montañas se han separado, el Dios ha venido a la existencia, el Dios ha tomado el poder en su cuerpo. Las dos montañas se han separado, este Pepi Neferkare ha venido a la existencia, este Pepi Neferkare ha tomado el poder en su cuerpo. Sin embargo, el texto más conocido y que probablemente llama más la atención es el llamado Himno Caníbal, que se encuentra inscrito solo en las pirámides más antiguas, la de Unis y la de Teti. Dice así: es Unis el que come seres humanos, el que vive de dioses. Es Gensu, un dios, como acuchillador de los señores, el que los degollará para Unis, y extraerá para él lo que está en sus cuerpos. Es Shesmu, otro dios, el que los troceará para Unis, y cocinará con ellos un manjar para él en sus hogueras del atardecer. Unis es quien se come sus magias, quien se traga sus espíritus Aj. Los mayores de entre ellos son para su desayuno, los medianos de entre ellos son para su merienda, los pequeños de entre ellos son para su cena, los viejos y viejas de entre ellos son combustible para sus hornos. Unis se alimentará de los pulmones de los que son sabios, y se complacerá de vivir de corazones, así como de sus magias. A veces, una vez que llega al cielo, el rey se comporta de manera muy parecida a como lo ha hecho en vida. Pepi Neferkare ha venido porque puede ascender al cielo. Pepi Neferkare puede explorar el firmamento. Pepi Neferkare dará gracias a su padre Re y se manifestará como Horus, porque Pepi Neferkare ha venido en tanto que él. Pepi Neferkare dará órdenes. Pepi Neferkare concederá Kau, es decir, fuerzas vitales. Kau es el plural de la palabra Ka. Pepi Neferkare asignará plazas. Pepi Neferkare hará ofrendas. Pepi Neferkare oficiará rituales. Él es Pepi Neferkare. Pepi Neferkare es el único del cielo, el que ejerce el poder cuando actúa, el primogénito de Nut. Como veis, el texto nos dice que Pepi Neferkare ha venido en tanto que Horus. Puesto que Horus es el dios consubstancial con el rey vivo, Pepi Neferkare sigue haciendo en el cielo exactamente lo mismo que ha hecho en vida. Si os interesan los textos de las pirámides y las pirámides con textos, podéis ver estos enlaces que os indicamos en esta diapositiva. Vistos los textos de las pirámides, podríamos preguntarnos: ¿y los particulares? Es decir, ¿y todos aquellos que no son los reyes y algunas reinas? En este sentido es importante tener bien presente que el mundo funerario de los reyes y el mundo funerario de los particulares son notablemente distintos durante el Reino Antiguo. En primer lugar, los particulares del Reino Antiguo no se entierran nunca en pirámides, sino en mastabas construidas o en hipogeos excavados en la roca, tanto en la necrópolis menfita como en los cementerios de las principales ciudades del país. En la imagen inferior izquierda podéis ver un cementerio de mastabas. Una mastaba es una tumba que tiene dos partes, una subestructura excavada en el suelo
y una superestructura construida por encima del nivel del suelo, de planta cuadrada o rectangular, que es maciza, en el caso de mastabas pequeñas, pero que puede tener toda una serie de habitaciones en el caso de mastabas más grandes, por ejemplo, las correspondientes a los altos oficiales. En la fotografía de la derecha podéis ver las entradas de toda una serie de hipogeos de la necrópolis de Asuán, correspondiente a la sexta dinastía. Todas las tumbas del reino antiguo, eso sí, comportan siempre una estela de falsa puerta para el culto funerario. La falsa puerta sirve al Ka del difunto para poder venir del más allá y aprovisionarse de las ofrendas funerarias depositadas en el altar situado justamente ante la estela de falsa puerta misma. La estela de falsa puerta no es algo exclusivo de los particulares, sino que se encuentra también en los templos funerarios de los reyes. Por otra parte, en las tumbas de los particulares no aparecen los textos de las pirámides, que son exclusivos de la realeza. No hay ninguna alusión al dios Sol, a las restantes divinidades de la cosmogonía solar y a los episodios de esta cosmogonía. No hay textos de carácter mitológico. En tercer lugar, en los textos funerarios privados, al viaje del difunto por el más allá se dedican unas pocas frases, y tanto el recorrido como los destinos descritos son completamente distintos de los textos de las pirámides. El destino es la necrópolis y el occidente, donde gobierna Osiris, el dios de los difuntos, y no el cielo solar, donde gobierna Re, el dios sol. Reyes y particulares comparten, en cambio, la doctrina de la resurrección por conversión del difunto en Aj, y la doctrina del Ka, la fuerza vital, a la que están destinadas las ofrendas funerarias. De ahí que todos cuenten con estelas de falsa puerta. En cuarto lugar, los temas principales de los textos funerarios de los particulares son la fórmula de ofrendas y la enumeración de las ofrendas funerarias y de las prerrogativas concedidas al difunto, el cursus honorum del difunto, es decir, la enumeración de sus cargos y títulos, y en algunos casos la autobiografía del difunto, es decir, la alusión, más o menos estereotipada, a algunos episodios de su vida. Finalmente, los muros de las tumbas de los particulares se decoran con relieves o pinturas que muestran escenas funerarias, por ejemplo el difunto sentado ante la tabla de ofrendas o desfiles de porteadores de ofrendas, y escenas de la vida agraria o actividades más o menos estereotipadas del difunto, como la pesca y la caza de aves en las marismas, que es lo que podéis ver en las dos imágenes situadas en la parte inferior de la diapositiva, que siempre están dotadas de un simbolismo funerario. No hay en ningún caso escenas rituales o mitológicas. Y esto es lo que distingue fundamentalmente el programa decorativo de estas tumbas privadas y el de los complejos piramidales de los reyes.